al final una pregunta que di, o una pregunta o una actividad que dice, elabora un cuento a base de tus preferidas, teniendo en cuenta los pasos indicados. Pero antes voy a compartir, ¿ya? Bueno, sí, van a tener que elaborar un cuento breve. Profesor, ¿va a ser en un tema al azar o un tema en específico? Un tema al azar, un tema general que ustedes van a escoger. Un momento, ya un Ya, momento. Sí. Profesor, ¿usted sintió los terremotos de ayer? ¿O los temblores de Ya. ayer? Sí, por supuesto, por supuesto. Primero ayer en la noche y en la mañana después. Sí, fue fuerte, ¿no? Fue muy ayer hubo fuerte. temblor. Va a venir después terremoto. No sé, no lo sabemos, no lo podemos Sí, saber. por eso en las noticias habían dicho, justo estaba viendo antes de entrar. Pero yo no sentí nada. Nadie puede saber si va a haber terremoto, ¿no? Nadie lo puede saber, Se va a solamente abrir Dios. la tierra en dos, profesor. Va a haber un tsunami, un maremoto. No creo, ¿no? Bien, bien, listo. Bien, estimados estudiantes, bien. Vamos a ver entonces los pasos, características y cómo hacer un cuento, qué caracteriza un cuento. En verdad este tema no es muy complicado, no es muy complicado este tema. ¿Qué les puedo decir yo así con mis propias palabras? Un cuento es un relato corto, para comenzar. Hay cuentos tan cortos que pueden ser hasta de un solo párrafo. Y hay cuentos que parecen que fueran una novela, pero por la extensión, o una novela pequeña. Pero hay algo que caracteriza a los cuentos, los personajes. Los personajes en los cuentos son pocos, en cambio en una novela son muchos personajes. Esa es la gran diferencia. La extensión puede variar. Siempre o casi siempre o por lo general los cuentos son de extensión corta. Ahora, el cuento como especie del género narrativo, igual que la novela también, y todo relato del género narrativo tiene un inicio, un nudo y un desenlace. O sea, es algo que ustedes ya han visto, es algo que ustedes ya saben, que siempre en todos los años hacen repasos sobre eso, ¿no? Entonces, en resumen, el cuento es corto, el cuento tiene pocos personajes, el cuento está estructurado en inicio, nudo y desenlace. En el inicio, nosotros ya sabemos, se presentan los personajes y la trama y los personajes, el tema. En el nudo se presenta el conflicto que va a dar el sentido a la trama. Cuando yo digo la trama, me refiero a toda la historia. La trama, toda la historia, a eso me refiero. En el nudo se presenta el conflicto. Y en el desenlace, como su propio nombre lo dice, ese conflicto que se ha presentado en el nudo se va a resolver finalmente. No es tan complicado esto, no es tan complicado. Pero igual vamos a leer esto. Todo el mundo sabe que escribir un cuento no es fácil. Eh, las características son fáciles, escribirlo es otra cosa. Al igual que el drama o el poema, es la literatura imaginativa la que debe apelar a las emociones de los lectores al comunicar la interpretación del escritor de la realidad. Debe haber un uso artístico, el lenguaje para expresar la experiencia humana, pero ¿cómo escribimos un buen cuento? ¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta para poder escribir un cuento? Y aquí una guía rápida. Nosotros vamos a ver qué características hay para escribir o cuáles son los pasos a seguir. Escuchen, presten atención todos. Mira, uno, leer todo lo posible. A ver, yo puedo sintetizar esto con mis propias palabras. Leer todo lo posible. ¿Sabes por qué?
especialmente cuando tú lees varias novelas, varios cuentos, o sea, aún no has escrito nada, pero tú empiezas a leer, empiezas a tener más ideas. ¿Ves? Leer es como, leer obras es como tener diferentes puntos de vista. Ahora, tú es como escuchar diferentes puntos de vista de varias personas. Leer obras es como entrar a un mundo distinto, según la obra o según el cuento. Ahora, ya teniendo esos conocimientos, la forma de escribir, características del autor, eh, el estilo de cada autor, tú vas haciendo tu propio estilo. O sea, es como, por ejemplo, ustedes escuchan la opinión de los demás sobre algún asunto. Por ejemplo, escuchan la opinión de los demás sobre la política. Ustedes no saben de política, pero escuchan la opinión de los demás. Ya escuchando a varias personas, ustedes van a formar su propio criterio, su propio punto de vista. Es así en el cuento también, pero igual vamos a leer. La lectura es esencial para cualquier persona que quiere escribir. Para poder escribir un buen cuento, primero debes leer otros cuentos. ¿Ya ves? Lo que te dije. Esto no solo te dará la motivación y la inspiración para tu propia historia, sino que también te ayudará a darte cuenta de cómo otros autores logran impresionar al lector. Claro, como les había dicho, el estilo literario o el estilo de escritura. Después de escuchar varias opiniones, tú vas a formar tu propio estilo. Es así. Es así. Para empezar a escribir, para empezar a escribir una obra en verdad, tienes que haber leído varias cosas. Ahora, sino que también te ayudará a darte cuenta de cómo otros autores logran impresionar al lector y cómo utilizaron un estilo como base para crear su propio estilo. Ya ves lo que te había dicho, mira, lo que te dije. ¿Listo? Listo, ahora, buscar información, así, con mis propias palabras. Mira, una vez que tú tienes un estilo literario, una vez que tú has leído, ahora, está bien, tienes tu estilo, pero ahora, ¿cómo vas a plasmar ese estilo? Por ejemplo, no todos son expertos en literatura, en teoría literaria. Profesor, ¿qué es la teoría literaria? La teoría literaria se encarga de dar los preceptos, los conceptos sobre qué es literatura, sobre todo lo que forma parte de la literatura. Por ejemplo, para todo esto, para que sepas escribir, eh, por ejemplo, en un cuento, puedes usar algunas figuras literarias también, no solamente en poesía, también en el cuento lo puedes aplicar. También puedes buscar nuevos términos o puedes tratar de encontrar nuevos términos para aplicarlo en tu cuento, por ejemplo, ¿no? O sea, la forma como escribir, el uso de los signos de puntuación, cómo adecuarlos a la historia, todas esas cosas, todo lo que se refiere a la teoría, ¿no? La temática. Ahora, mira, ahora vamos a leer. Para los profesionales experimentados no hay necesidad de obtener inspiración, ya que los pensamientos fluyen naturalmente y solamente los tienen que pasar a un escrito. Bueno, en verdad no es tanto así, ¿eh? No es tanto así. Sin embargo, para los escritores novatos es importante tener inspiración. La inspiración es importante para todos, tanto para el experimentado como para el novato. Yo no estaría de acuerdo con esto. El novato y el experimentado necesitan de la inspiración. La inspiración no la vas a encontrar en un lugar con mucho ruido, no la vas a encontrar en un lugar donde te paran incomodando. La inspiración la vas a encontrar en un momento de soledad a veces, o en un momento que tú observas algo y tú dices, ah, esto yo lo puedo usar para hacer un cuento. Eh, en alguna situación estás caminando por la calle y de repente ves, ah, esto lo puedo plasmar en una historia o en cosas acontecimientos que tú ves, pero si tú estás incómodo en un lugar, no vas a tener inspiración, sea para el experimentado o sea para el novato. Ojo. Sin embargo, para los escritores novatos es importante tener inspiración para todos, como ya dije, porque no solo ayudará a iniciar su primer párrafo, sino también a seguir adelante. Su inspiración puede tomar la forma de un objeto, una persona o un evento, como yo les dije, un evento. Tú sales a la calle, algo que observas, algo que ves,
o en una persona, en la conducta de una persona. ¿Cómo se comporta una persona ante una situación? Si tiene un comportamiento peculiar, entonces tú dices, ah, este puede ser un personaje para mi cuento. Hay personas que tienen comportamientos peculiares. Yo he conocido muchas personas que tienen estilos, o sea, personas con un comportamiento peculiar que verdaderamente tú dices, ah, este tipo es salido de un cuento, en su forma de hablar, su forma de mirar, cómo se expresan, cómo reaccionan, los movimientos que hacen, puede ser un personaje de un cuento. A eso me refiero, a eso me refiero. Por eso dices, tu inspiración puede tomar la forma de un objeto, una persona, una situación, un evento que no pueden olvidar. Claro, si es peculiar, no lo vas a poder olvidar, se te va a quedar ahí. ¿Ah? Listo. Tercer aspecto, conceptualizar la historia. A ver, vamos a leer esto primero. Piensa en algo que quieras decir a tus lectores. La temática, obviamente, la temática. Digamos que quieres relatar una historia sobre una pareja que enamora. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué es lo que interesa que tus lectores sepan acerca de la pareja? Enfócate en esa idea y piensa en otros conceptos que deseas asociar a esta pareja. Supongamos que los padres de la chica no aprueban la relación. Esto, esto que no aprueben la relación ya sería un conflicto. Como yo les había dicho, el conflicto se presenta en el nudo. Ahora, y también les dije que el conflicto o el nudo es lo que le va a dar el sentido a la historia. Porque si fuera una pareja normal, una pareja que se quiere, pasa el tiempo, se casan, tienen hijos, ¿habría el sentido para una historia sobre eso? Les pregunto. No, no habría ningún sentido. Supongamos que la historia de un futbolista, el futbolista pasa por la cantera, pasa por juveniles, llega a ser profesional, no le pasa nada absolutamente, lo gana todo, no tiene ningún problema, no tiene ninguna dificultad. ¿Habría sentido en hacer una historia sobre este futbolista? Claro, me dicen, sí, profesor, si es que el futbolista tiene orígenes humildes. Esos orígenes humildes sería como algo que, que va a darle el sentido al triunfo. Entonces, si esos orígenes humildes le dan el sentido al triunfo, entonces encontramos también una temática. Pero si el futbolista lo ha tenido todo, es de buena familia, le va todo bien al final, no tendría ningún sentido. A eso me refiero. Seguimos. Enfócate en esa idea y piensa en otros personajes que deseas asociar a esta pareja. Supongamos que los padres de la chica no prueban la relación, como ya les dije, ese sería el conflicto y lo que le da el sentido a la historia. Y los padres, ¿qué hicieron para hacer que los dos dejen de amarse? Esto puede marcar un buen comienzo para tu historia. Desde aquí tendrás una idea de qué escribir. Claro, buscar lo peculiar, no lo habitual. Si es algo habitual, no hay sentido a la historia. Incluso para hacer un poema, si es algo habitual, no hay sentido a la historia. Para cualquier, para cualquier obra literaria en los tres géneros, siempre tiene que haber algo que le dé sentido a la historia, como ya les mencioné. Si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Obviamente. Diseñar las escenas. Ya, diseñar las escenas ya es algo, es algo de la estructura, algo que tiene que ver con la estructura. Ahora, tú tienes las ideas, está bien, pero ahora, una vez que tienes las ideas, tienes el conocimiento, tienes la inspiración, ahora tienes que estructurar eso. Estructura tu historia, porque para que tenga más sentido, tu historia tiene que tener una buena estructura, un inicio, un nudo, un desenlace. Estructurar la historia. Vamos a leer, diseñar las escenas, a fin de mantener su escritura alineada con sus eventos de la historia preconcebidos en tu cabeza, obviamente. Siempre es bueno hacer un breve mapa de las escenas de la historia en un trozo de papel. Como les dije, estructura lo que estás haciendo. Escribe los posibles personajes de su historia y lista los principales acontecimientos en orden, ¿no? Claro.
No tienes que detallarlos tanto, ya que esto solo es un esbozo, recuerda, es un esbozo. Servirá como, ya ves, mira que te dije, como un esbozo de cómo se verá su historia, ¿no? Claro, recuerda que la memoria humana es frágil. Todo lo que tú piensas hacer, tienes que hacer antes o tienes que organizar antes. Para hacer una historia tienes que hacer un esbozo. Para hacer un dibujo tienes que hacer un esbozo del dibujo incluso. Antes de hacer un dibujo, tienes que hacer un esbozo del dibujo. Antes de hacer una historia, tienes que tener tu borrador. Me refiero a tu borrador, tu cuaderno de apuntes. Tienes que organizar esa historia, ¿no? Antes de inventar por ejemplo, de hacer un artefacto, este artefacto debe tener un diagrama antes. Los que hacen los artefactos electrónicos no lo van a hacer así porque ese es aquí, ese es allá, no. Debes tener un diagrama, los que en electrónica, ¿no? Hablando de electrónica, que como ya les había dicho muchas veces, hay una relación en todo, en todas las ciencias del saber, en todas las ciencias. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Es por eso que también les hablo de electrónica, porque se asemeja, ¿no? En la electrónica debes tener un diagrama para hacer tu artefacto. En la pintura debes tener un esbozo antes de plasmar tu pintura. Eh, en la literatura, para hacer una obra, por ejemplo, un cuento, debes haber planificado, haber estructurado, puedes haber hecho un mapa mental, un diagrama, un esbozo también, en un blog. Antes, es así. 5. El punto de vista. ¿Quién cuenta la historia y cómo la cuenta? Se refiere al narrador. El narrador. Es muy importante para que un cuento sea eficaz. El punto de vista puede cambiar el sentido y el tono de la historia radicalmente. Por lo tanto, debes decidir cuidadosamente antes de elegir definitivamente el ángulo de visión que utilizarás para tu historia. Pero sea lo que sea que elijas como punto de vista, asegúrate de mantenerlo constante a lo largo de tu historia. Se refiere al narrador, pues, para así mantener la coherencia. Por ejemplo, la narración, ya ves lo que te decía, se refiere al narrador. La narración en segunda persona, que es muy raramente utilizada, en una obra se utilizó llamada Aura de Carlos Fuentes, puede ser una opción. Narración en segunda, bueno, se refiere al narrador más que nada. El punto de vista es el tipo de narrador. Puede ser en primera persona, segunda persona, en tercera persona. En segunda persona dice que no se usa mucho. 6. Imagina tus personajes. Para un cuento, crea un máximo de 3 personajes principales. Mira, demasiados personajes principales harán que la historia sea confusa, obviamente, ya que cada nuevo personaje dará una nueva dimensión a la historia. Cada personaje debe saber más que una caricatura de cartón. Haz que tus personajes hablen de forma natural en proporción a sus rasgos. Hazlos creíbles, pero misteriosos. Esto yo lo resumo en algo. Hazlos creíbles, pero misteriosos. Hazlo peculiar. Hazlo peculiar. Un tipo común y corriente, un tipo normal, ¿puede ser un buen personaje? ¿No? Un tipo común y corriente que le sucede algo increíble, ¿puede ser un personaje? Ahí sí. Ahora sí puede ser un personaje, ¿no? Pero si es un tipo que su vida es normal, transcurre de forma normal, pero no le pasa nada extraordinario, no puede ser un personaje, porque no tendría sentido o no le daría un sentido a la historia. El, el individuo debe ser peculiar o le debe haber pasado algo interesante. Por ejemplo, en Gregorio Samsa de la Metamorfosis, que seguramente han visto. Gregorio Samsa era un tipo normal. Ya, pero estamos hablando de una novela, profesor Mejen. Sí, pero los personajes son los mismos. Los personajes se pueden aplicar en una novela, en un cuento. Hablamos de personajes. Gregorio Samsa, por ejemplo, era un tipo normal, pero le pasó algo peculiar. Se transformó en una sabandija y ahí le da el sentido a la historia. Aplicable en la novela, aplicable en el cuento. Me refiero a los personajes.
Hazlo creíble pero misterioso. Dale un encanto, un toque de encanto. En los cuentos, por ejemplo, en los cuentos de Edgar Allan Poe, los personajes, los personajes son misteriosos, ¿no? En El Gato Negro nomás, por ejemplo, que la mayoría ha visto. Un hombre o el dueño del gato, ¿se acuerdan cómo era? Un hombre alterado, ¿no? Parecía normal, pero tenía un vicio del alcohol y se alteraba cuando tomaba, se le venían ideas a la cabeza, ¿no? Cosas peculiares. Un personaje creíble, pero misterioso, tiene algo diferente, algo distinto. 7. Proporciona una buena introducción. Claro, la introducción es importante. Los expertos, los expertos en cuentos dicen que toda historia que te engancha al principio es buena. La historia te debe enganchar al principio, debe llamar tu atención al principio para que el lector no se aburra. Una vez que cumple ese cometido, que te engancha, ya no vas a querer soltar la historia. La introducción de la historia es importante. Julio Cortázar decía lo siguiente: para escribir un cuento tiene que ser como un todo. Es decir, un cuento es como un boomerang, decía, que al inicio tú lo lanzas y tiene que volver todo, del principio hasta el final. Lo lanzas y vuelven. Así es el cuento, como un boomerang, decía. Te tiene que atrapar del principio hasta el final. El principio es muy importante. No vas a poner lo interesante al final solamente. Claro, profesor, las cosas interesantes suceden al final. Está bien, pero tiene que ser como un boomerang, como decía Cortázar. Tiene que estar, el final debe estar enlazado con el interés desde el principio, no solamente en el nudo, no, el nudo debe estar enlazado desde el principio, como un boomerang. Bueno, esto ya lo expliqué, ¿no? Esto ya lo expliqué. 8. Escribir. Luego de haber realizado todos los pasos previos, es hora de enfrentarte a la página en blanco y comenzar a escribir. 9. Concluye brevemente. Las conclusiones son difíciles de hacer. Para lograr un buen final, es recomendable añadir un pequeño giro. A eso se refiere, un pequeño giro, algo que sea distinto, algo que sea diferente, algo que sea peculiar. Haz que su final sea único, ¿ya ves? Pero no dejes nada colgado. Es decir, eh, acontecimiento que tú presentas, situación que tú presentas, tienes que darle un sentido, tienes que explicar. Sí, o sea, si, por ejemplo, si es que si tú dices, por ejemplo, el niño, o sea, el niño Juan, en un cuento, el niño Juan siempre se iba al rincón de la casa y se quedaba sentado. Al final de la historia, tú tienes que explicar por qué hacía eso, por qué tenía esa conducta el niño Juan. No puedes, no puedes dejar esas cosas al aire. Tienes que explicar, no puedes dejar a tu público, en este caso al lector, con la intriga de lo que pudo haber pasado. Tienes que terminar. Si tú hicieras eso, sería un mal cuento, sería un mal relato. No estaría bien. Como te dice, ten en cuenta en mantenerlo breve, pero conciso y persistente para que el lector pueda, con una sensación de resonancia, tu conclusión debe determinar, de envolver todo. Mira, lo que les había dicho, mira lo del boomerang, ¿eh? Lo del boomerang. Mira que lo que dice Cortázar, Julio Cortázar, es muy cierto. Mira, haz que sea satisfactorio, pero no demasiado. No demasiado predecible. Ten en cuenta mantenerlo breve, pero conciso y persistente para que el lector se quede con una sensación de resonancia. Tu conclusión debe terminar de envolver todo el cuento, como el boomerang. Es como el boomerang envolvente.
desde principio al fin. Ahí está, ahí está. O sea, hay que saber hacer un cuento. Ya no, hay muchos advenedizos, ¿no? Que porque, no sé, les da ganas de escribir algo y lo hacen. Pero, bueno, tal vez habrán tenido facilidades para hacerlo, pero no cualquiera puede ser un verdadero escritor, un verdadero cuentista. Debes saber estos elementos, debes escuchar opiniones de los expertos, como Julio Cortázar, como, por ejemplo, o de los novelistas también, como Gabriel García Márquez. Para eso ellos hacen ensayos sobre literatura. Esos ensayos, si uno tiene verdaderamente la intención de escribir algo, obligatoriamente debería leer esos escritos o ver sus conferencias, lo que ellos opinan, ¿no? Porque eso lo que decía Julio Cortázar, o sea, eso es muy fundamental, es muy, muy fundamental. Hay algunos que comparan el cuento o las novelas también como una ramificación, la mayoría, muchos, como una ramificación, como un árbol. Sale un árbol y del árbol se desprenden las ramas, los personajes, las escenas. Pero Julio Cortázar decía, debe ser como un boomerang, que lo envuelva todo al final. Bueno, tal vez no me hayan entendido, tal vez sí, ustedes son de primaria, de sexto de primaria, tal vez no me hayan entendido lo que les haya dicho. He tratado de ser lo más, lo más preciso posible. Espero que me hayan entendido. Bien. Listo. Bien, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta acá, al momento, antes de comenzar? Dice, ¿alguna pregunta? No, pues, Mm. Ah, ya. Un momento, ya estoy respondiendo algo en el chat, ¿ya? Un momento. Ah, ya. Listo, me preguntaba en el chat sobre Edgar Allan Poe, me dice, eh, si es que Edgar Allan Poe escribía cuentos. Bueno, sí, sí, era experto en cuentos, ¿no? Sus grandes obras son cuentos. Bien, vamos a resolver esto ahora, ¿ya? Vamos a resolver esto. Ahora a ver, voy a ver el tiempo, ¿ya? Primero voy al tiempo. 10:25. Tenemos hasta las 11:10. Sí, eso es suficiente, más que suficiente. Y ahora sí, ya respondí. ¿Por qué se debe empezar con la lectura? Bueno, bueno. Con mis propias palabras, ¿ya? La lectura nos da la inspiración pero sobre todo te hace conocer distintos puntos de vista de diferentes autores. O sea, esto es importante, importante. Leer cuentos,
Ahora, ustedes dirán, de repente el curso de lectura no es muy importante. Ahora ustedes se dan cuenta que lo importante que es, porque ustedes ven varias lecturas a lo largo del año. Ahora me dicen, profesor, no he podido comprar el libro, pero lo estás escuchando. Estás escuchando cómo estamos contando, si prestas atención y vas conociendo varias historias. De ahí, eso te ayuda bastante en tu formación. Te da diferentes puntos de vista, si prestas atención, diferentes puntos de vista, cómo pensaban otros autores, cómo se diferencian. Y eso también te ayuda en tu formación personal, también, también. Por eso muchas personas comparan a los libros como sus amigos, porque siempre están ahí, porque los libros te aconsejan, los libros te muestran distintas cosas y los libros nunca te van a fallar, pues, ¿no? Dos, ¿cuál es la parte más complicada de escribir un cuento? Bueno, comenzar. El comienzo. El comienzo es la parte más importante, o sea, la más complicada. El comienzo. Ya que para escribir debes tener el tema. El tema sobre lo que deseas hacer. Listo. Podemos añadir algo más, ¿no? Podemos añadir algo más. La introducción debe ser debe llamar la atención. Debe llamar la atención de manera que el lector se sienta atrapado por la lectura. 3. ¿Por qué se debe describir a los personajes? Bien. Bien, con mis propias palabras, a ver, lo explico nuevamente. Se debe describir a los personajes para que en el momento de estar escribiendo, o sea, tú debes tener una hoja aparte o un boceto sobre los personajes que tú vas a utilizar. Debes, y luego de hacer una descripción ahí en tu boceto, haces una descripción en el momento de plasmar tu historia, de poner a esos personajes con sus características peculiares, debes describirlos para que el lector pueda conocer a estos personajes. Una vez que conoce a los personajes, de alguna manera en la lectura, el lector se puede hacer una idea del desenlace final también. A eso se refiere, esa es la importancia. ¿Por qué se debe describir a los personajes? A ver, para saber sus características. Modos de ser, modo de ser. Cuarto. Listo.
podemos añadir algo más. Los rasgos de cada personaje hablan del personaje. Listo. Escriban hasta ahí. Si lo puedo borrar. ¿Alguien le falta? No, ¿Alguien le falta por ahí? ¿Alguien por ahí que le falte? Lo voy a borrar. ¿Ah? Lo borro. Ya, a nadie le falta, lo borro. No me dicen nada. ¿Por qué se debe desarrollar el punto de vista? Cuando habla del punto de vista, se refiere a cómo el lector va a ver la historia, es decir, el narrador. Se refiere al tipo de narrador. De narrador de la historia o de relato. Del relato. El narrador debe ser constante a lo largo de toda la historia, de toda la trama, toda la trama. Cuando digo la trama me refiero al relato completo. Listo. ya, profesor. ¿Alguien le falta? No, ¿no? No, profesor. Lo voy a borrar entonces. Práctica dirigida. Ya. Es la última parte en la elaboración de un cuento. ¿Conclusiones? Claro, la conclusión, ¿no? Claro, la conclusión. Dos, la conclusión consiste en leer previamente, darle un giro interesante a la historia, recordar otras historias, definir el punto de vista, desarrollar las escenas. Dice en la conclusión, mira, las conclusiones son difíciles de hacer. Para lograr un buen final es recomendable añadir un pequeño giro. Haz que su final sea único, pero no dejes nada colgado. Entonces,
¿Cuál sería la respuesta? Darle un giro interesante. Darle un giro interesante a la historia, ¿no? No dejar nada suelto. Darle, si bien la historia ya tenía un sentido, eh, ese sentido que se encontró, eh, le vas a dar algo especial, como si sazonaras una comida, ¿no? Algo por ahí, como la sazón a una comida. No solamente son los ingredientes que le dan consistencia, sino también tienes que echarle algo más, como el sazonador a una comida, algo parecido. Listo. En la 3 nos dice, quinto paso para la elaboración de un cuento. Ahí está en el material, ahí está El punto de enumerado. vista. Claro, está enumerado el punto de vista. Listo, marquen hasta ahí ya para seguir. Ya, perfecto. Un momento. Ya seguimos. Voy a borrar esto. Género que se aleja de los sentimientos del autor. Este es fácil, ¿ah? Género que se aleja de los sentimientos del autor. Si el género que se acerca a los sentimientos del autor es el género lírico, es decir, la poesía, ¿cuál sería el género literario que se aleja de los sentimientos del autor? ¿Narrativo? Claro, y además que estamos hablando de la narración, ¿no? Del cuento. Sí, narrativo. 5. ¿En qué consiste diseñar las escenas? Buscar información, leer previamente, recordar lo narrado, ordenar las historias, escribir. Diseñar las escenas es organizar. Vas a organizar todo en tu blog, vas a organizar todo en un esbozo, estructurar. Entonces, tú tienes fragmentos de la historia, tienes fragmentos, tu historia está fragmentada, como las ideas, ¿no? Ordenar las historias. Claro, ¿no? Claro, 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 porque son pequeñas historias, ¿no? Están fragmentadas como las partes de un bote, como las partes de una silla. Tienes piezas de madera, vas a tener que ordenar esas piezas. De la misma manera, en las 5, diseñar las escenas, ordenar las historias. Nada, nada más simple. Borramos esto. En verdad es difícil escribir un cuento, es difícil. Si que no se tiene bien claro estos aspectos, es difícil escribir un cuento. No cualquiera puede ser un escritor, un verdadero escritor. Sexto paso para la elaboración de un cuento. Ahí está, en tu material está, mira, está enumerado. Sexto paso para elaborar un cuento. Imaginar a los personajes.
Ángel y Yasmín, en toda la clase has estado interviniendo. Los demás, yo no sé por qué no intervienen cuando está en el material también. Les estoy diciendo que está en el material, no dicen absolutamente nada. Imagina tus personajes. Ahí está, ahí está. Muy bien, bien. Imagina los personajes. 7. Momento en el que se enfrenta la hoja en blanco. Ahí está en el material también. Momento en el que te enfrentas con la hoja en blanco, tú y la hoja. ¿Cómo se llama ese momento? Escribir, ¿no? Escribir, escribir. 8. Primer paso para elaborar un cuento. Ahí está en el material, está. Leer. Claro, Rafaela, claro, está bien. Leer, ¿no? Leer. Eso es lo más importante, ¿eh? Lo más importante. No puedes aventurarte a la escritura si es que no has leído varias horas, si es que no has visto cuentos, si no has visto novelas. Al menos por el argumento puedes comenzar, por el argumento. Y ya te vas aventurando en las obras. En los cuentos, leer cuentos es muy importante. Leer novelas. Si no puedes leer novelas extensas, novelas cortas. Hay novelas cortas también. Si quieres aventurarte en los cuentos, leer cuentos, un montón de cuentos. En las novelas, igual, novelas. Es así. Pero si no lees o si no escuchas o si no ves los argumentos, por último, bueno, no puedes aventurarte, ¿no? Al menos que seas un genio. Ahí sí, ¿no? Tal vez. 8. Primer paso para elaborar un cuento, ¿cuál era? Leer, ¿no? Leer. Primer paso para elaborar un cuento, leer todo lo posible. 9. Especie corta del género narrativo. Cuento. Cuento. Cuento, pues, el cuento, es el cuento. 10. Segundo paso para la elaboración de un cuento. Buscar información. Claro, en la 2 dice, ¿no? Buscar información. Ahí está. Ahí está. Voy a ver el tiempo ya. 10:45. Listo. Uy, nos enfrentamos con lo difícil. Nos enfrentamos con lo difícil acá. A continuación, elabora un cuento en base de tus lecturas preferidas. Es decir, según lo que has leído, todo lo que has leído, o los argumentos que has visto por ahí, teniendo en cuenta los pasos indicados anteriormente. El tema es libre. Vaya escogiendo tu tema. Tal vez no nos alcance el tiempo para eso, pero vaya escogiendo un tema. Yo les voy a preguntar el tema en breve, el tema que han escogido. Nosotros tenemos tiempo hasta las 11:10. Escoge un tema y al menos haz la introducción. Ya después lo completas y me lo envías en el correo. Pero vayan avanzando eso, el tema y la introducción. Bueno, les puedo hacer un ejemplo, Profesor, ¿no? ¿puede ser un ejemplo? Claro, claro, voy a hacer un ejemplo, por supuesto, por supuesto. A ver, a ver. Primero, el título es importante, ¿no? En base de tus lecturas preferidas, teniendo en cuenta los pasos indicados anteriormente. El tema es lo más importante.
a ver un título. Primero voy a hacer la historia.
Listo, listo, ya lo terminé. Ya lo terminé. Wow, profesor. Bien, es un cuento, bien, es en primera persona. Ese relato es un relato de terror, ¿ya? Es un relato bueno, no es de terror, sino es algo al estilo como Edgar Allan Poe, algo al estilo. Eh, Me resultó un poco difícil hacer el título. Bueno, esto sería como un esbozo para mí, ¿no? Se me acaba de ocurrir incluso una idea, eso lo puedo utilizar como un esbozo y puedo hacer un cuento sobre eso más extenso. Eh, en el argumento, bien, el argumento de este cuento que yo acabo de hacer se trata bueno, no es algo tan novedoso, pero el inicio creo que llama la atención. En una calle muy cerca de la avenida donde ocurrió el crimen, Aldo miraba sus manos con desesperación y las frotaba como queriendo quitar una mancha que se encontraba en las líneas de la palma. ¿No? En esas líneas de la palma, ¿no? La noche anterior al crimen, Aldo se encontraba como todas las tardes mirando la misma tela de araña que se agitaba en una esquina de su habitación, aquella habitación que fue su prisión por 2 años. Una mañana, Aldo salió por fin de aquella, su guarida, después de 2 años de encierro voluntario. Nunca imaginó que salir y volver a ver nuevamente a otros seres vivientes que no fueran sus familiares podría ser fatal. Sintió una angustia en su mente, como si todos en aquella avenida fueran sus enemigos, aquellos que quisieron llevarlo al hospital mental. Pensó que el sujeto que se le acercó en la avenida principal con una Biblia en mano y tan insistentemente era un personaje sobrenatural que tomaba la forma de un buen hombre para llevarlo a dicho hospital. Aldo lo tomó bruscamente del brazo y le sujetó la camisa. Estos puntos suspensivos tienen que, o sea, dan el sentido de que le sujetó la camisa y que hizo algo más, ¿no? Hizo algo más. Ahora estoy continuando. Finalmente, con unas tijeras que tenía en uno de sus bolsillos, le perforó el vientre en repetidas ocasiones. La escena fue brutal. Nadie vio el momento del crimen, solo el cuerpo tirado de aquel hombre. Aldo había corrido desesperadamente, escapando de lo acontecido. Ahora, en este momento se encontraba mirando sus manos con desesperación. Aquella mancha no podía salir de sus manos. Era como si la culpa de algo que él hizo lo agobiara. Y así fue que Aldo regresó a su encierro voluntario, en donde con papel en mano escribió esta historia que les relato ahora. Atentamente, Aldo Cuevas Pasos. Título: Mi primer crimen. Listo. ¿Qué tal? No, usted hubiera... Yo lo hice ahora mismo. Es más, le voy a tomar Profe, usted es un verdadero poeta. Y merece el premio Nobel. voy a tomarle una captura y voy a hacer un cuento sobre esto. Bueno, sentí la inspiración y lo hice. Este es como un esbozo para mí. Está hecho en primera persona, porque yo lo estoy relatando. En primera persona. Listo. Listo. Profesor va a ser famoso con su cuento. No creo, este cuento es un ejemplo para ustedes. Va a ser famoso, claro. Pero está bueno el cuento, ¿no? Está bueno, hombre. Está bueno. Sí, profesor, está bueno. Ya, esa es la manera como tienen que hacer ustedes, ¿ah? Han visto, yo estuve igual que ustedes, lo hice ahora mismo. Por eso es que me demoraba en hacer el título, estaba pensando en el título. Esa es la manera como se hace. Profesor, yo primero hago el cuento y luego pienso en el título. Profesor, ya se acabó la hora. Sí, ¿no? Sí, ya se está acabando la hora. Se está acabando la hora. Son las Pero 11. sus avances. Profesor, nos pasamos ya 3 minutos. Sí, ¿no? Minuto, profesor. Hasta las 11:10, ¿no? Listo, estimados estudiantes. Entonces, sus avances y la práctica domiciliaria me lo van a enviar
lo van a enviar al correo electrónico, ¿ya? Me envían al correo electrónico. Este ejemplo que yo hice, le pueden tomar una foto y pueden hacer más o menos así, ¿no? Más o menos así, ¿está bien? Y listo, entonces nos despedimos. Chao. No, chao. Yo, profesor. Chao, cuídense, cuídense. Chao a todos. Profesor, Chao, chao. No se olviden de enviarme al correo esto y la práctica también, chao.